Tinemisque mochtinican. Derecho a la vida. Jugar. Derecho a ser feliz. Libertad de expresión. Democracia. Igualdad. Trabajo. Familia. Alcanzar la paz es uno de los más grandes anhelos de toda la humanidad prácticamente desde el inicio de la civilización. Aun cuando parece increíble, hoy en pleno siglo XXI seguimos buscando ese camino para lograr que tanto entre las naciones como entre las personas exista esta paz. Hoy dedicaremos nuestras reflexiones precisamente a conocer cómo construir una cultura de la paz. Pero empecemos por el principio. ¿A qué nos referimos con este concepto? ¿Qué es la cultura de la paz? La cultura de la paz, justamente la Organización de las Naciones Unidas, el 6 de octubre de 1999, en una asamblea general, propone justamente este conjunto de actitudes, de valores y de comportamientos que ayuden a tener una vida digna a través de ¿qué? De los derechos humanos. Tiene que ver con el término paz. Es un término, a pesar de que es una palabra muy corta, tiene una trascendencia muy significativa. Es un anhelo, es algo que ha querido alcanzar en todo momento la humanidad, y por lo mismo cuando hablamos de cultura de la paz estamos hablando de un conjunto de actitudes, de valores, de comportamientos, de modos de vida, de obrar y de pensar, los cuales tienen como influencia especial lo que es el respeto a la persona humana. La cultura de la paz siempre va implícita con una idea también de lo que sería el conflicto o la violencia, ¿no? En la actualidad, desde un reconocimiento más internacional, por ejemplo, la ONU siempre fija esta postura de entender que siempre la cultura de la paz va preñada de su contrario. Estos derechos humanos tendrían que tener la característica fundamental de poder tener principios de libertad, de equidad, de tolerancia y de respeto mutuo. A erradicar la violencia y rechazarla, y sobre todo en apego con principios muy consabidos respecto a los derechos humanos, como es la igualdad, la libertad, la justicia, la cooperación, la solidaridad, la tolerancia y la comprensión entre los pueblos e individuos. Esta cultura de paz también es entendida como una parte de la resolución, gestión y transformación de los conflictos, que de eso, pues podríamos abordar un tanto más en todos los textos que nos deja el padre de estos estudios para la paz, que es el doctor Johan Galtung, que es de nacionalidad noruega, y él crea en 1956 el Instituto para la Paz justamente en Oslo, en Noruega. En México te podría decir muy rápidamente que esta idea de la paz se ha disparado y se ha vuelto central a partir de diferentes cosas, ¿no? Sobre todo a partir de la década de los 90, que es cuando entran, algunos en el escenario público, algunos conflictos de índole más general, ¿no? A partir de la década de los 90 se empieza a retomar este concepto más importante, ¿no? No estoy diciendo que anteriormente no se hubiera manejado, sí, pero hay como que una especie, lo que estoy diciendo básicamente es que hay una especie de reconocimiento más público sobre este concepto, ¿no? Empiezan a haber teóricos, empiezan a haber interesados en el tema de la paz, ¿no? Aquí en la universidad, por ejemplo, se empieza a interesar precisamente sobre abordar estos temas de la paz y empieza a emerger el interés académico como tal, ¿no? ¿Qué relación tiene la paz con el respeto a los derechos humanos? Esta cultura de paz, como ya lo hemos estado observando, tiene una fundamental característica basada en los recursos humanos. Entonces, es una relación muy estrecha. De hecho, los derechos humanos forman parte de esa cultura de paz, y estos derechos humanos, si nosotros podemos ver también en la Organización de las Naciones Unidas, en 1948 inician con todo este tipo de
elementos para dar justamente esa certeza jurídica a los derechos por la dignidad humana. La cultura de la paz y los derechos humanos no pueden ir separados de entrada, ¿no? Uno implica al otro de manera prácticamente lineal, ¿no? No se puede concebir lo que sería la cultura de la paz, en este caso los comportamientos, las actitudes, si no se toma en cuenta los derechos de los otros. Precisamente el inicio de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU como la conocemos, tiene que ver precisamente con el desapego de cuestiones de conflictos, en este caso de la situación que se generó en esos entonces como fue la Segunda Guerra Mundial, es decir, sobre todo pensar en la ausencia de guerras, aunque no solamente la paz conlleva la ausencia de guerras o de algún conflicto. Y precisamente con ese ánimo se crearon los mejores instrumentos, las piedras angulares de lo que son los derechos humanos, como la Declaración Universal. Precisamente tenía como el ánimo configurar una cultura de la paz en todas las naciones. Nosotros podemos ver también que existen, algunos teóricos definen generaciones de derechos humanos. Algunos únicamente manifiestan 3 generaciones, sin embargo, hay otros autores más contemporáneos que están manejando 5 tipos diferentes de lo que serían los derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, la primera generación que nos está hablando básicamente de un concepto de libertad entendida como una expresión en los diferentes ámbitos, ese derecho a la vida, el derecho justamente a el respeto también que hay entre las naciones. Pero también los derechos humanos no se pueden concebir sin la cultura de la paz. Van como de la mano, ¿no? Es decir, cuando tú reconoces al otro, implícitamente está reconociendo, ¿sí?, el diálogo con el otro, sus características, sus diferencias, sus propias opiniones, sus propias ideas. En este sentido no puede ir ninguna desligada de la otra, ¿no? Es como una interrelación, es una dialéctica, ¿no?, que va fluyendo de manera continua entre ambas cuestiones, ¿no? Los derechos por un lado y la cultura de paz por otro. Y veríamos también una segunda generación donde ya se manifiesta más estos derechos humanos por la igualdad. ¿Igualdad de qué? Igualdad de géneros, equidad de género, que ahorita está muy en boga, y pasaríamos a una tercera generación o una tercera fase de los derechos humanos, en la cual nosotros podemos ver que es un derecho justamente a la educación, un derecho a la salud, un derecho a la tolerancia también. Y quisiera enfatizar un tanto en lo que sería la educación que lo ve, la cultura de paz la ve relacionada con una cuestión de valores. Y esta cuestión de valores, bueno, la entendemos que debe de ser iniciada y debe de ser practicada desde los hogares, desde la niñez hasta los adultos. Si nosotros construimos una sociedad totalmente educada, no adoctrinada, sino educada en valores, nosotros podemos tener ciudadanos responsables. Vemos también una cuarta generación que algunos autores hablan de ella, donde estamos viendo elementos tales como el derecho a la bioética, el derecho a las nuevas tecnologías, que ahorita son muy importantes en todo nuestro entorno, ya sea político, económico, social y cultural. Y tenemos una última fase más contemporánea, por así decirlo, donde viene justamente esos derechos que se tiene a, por ejemplo, a las condiciones de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Las condiciones de vida en el sentido de la eutanasia, que en nuestro país no se practica. Sin embargo, en algunos países europeos, por ejemplo Holanda, estas prácticas ya están totalmente legalizadas y ya se hacen uso de la eutanasia. Y en otros estudios también contemporáneos de quinta generación se utiliza el derecho a la clonación.
Amigos, les recuerdo que estamos completamente a sus órdenes en la dirección electrónica www.codem.org.mx y también vía telefónica a través de una alada gratuita 01800 999 4000, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Vamos a un corte, no se vayan. Sí, por supuesto. No solamente tenemos el derecho, tenemos que exigir a las autoridades a que nos garanticen la paz. ¿Por qué? El Estado mexicano, si bien es cierto, es la autoridad que regula y para eso está facultada. Nosotros elegimos presidente de la República, elegimos gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados federales, diputados locales, y esas autoridades justamente son las que nos representan y tienen el deber, no solamente moral, sino constitucional, de velar por nuestros derechos constitucionales e importantísimo, nuestros derechos humanos. Tenemos derecho a vivir en paz, pero es más importante la obligación y el deber de vivir en paz. Es decir, todos nosotros debemos de hacer lo posible por erradicar la violencia. La violencia es un punto especial en lo que es la contraposición a la paz, y por lo tanto es una necesidad y es una obligación de cada uno de nosotros. Hay varias propuestas, ¿no? Desde una propuesta más filosófica que diría que no se puede manejar el ser humano sin vincularse directamente a la paz, al conflicto también. Y desde una postura más de las ciencias sociales se diría que la paz, pero también el conflicto, esto es importante, son parte inherente a sus relaciones sociales. Si son cumplidos nuestros derecho a la vida, nuestro derecho a la educación, a la salud, al bienestar, a la familia, hasta la diversión, entonces tenemos que procurar nosotros mismos como ciudadanos que esos derechos sean otorgados, y si no, exigirlos a las autoridades. Precisamente erradicando la violencia desde su postura más general, es decir, la violencia no únicamente se trata de algo directo, es decir, como puede ser el homicidio, las guerras, es una cuestión estructural. La cuestión estructural trata también de poder erradicar flagelos como es la injusticia, la desigualdad, la opresión. Se puede fomentar de diferentes maneras, ¿no? Me parece que hay dos espacios muy inmediatos que son, digamos, espacios propicios para ello. Uno que sería la familia, un lugar, y por otro lo que sería la escuela. Me parece que esos dos espacios como tales son espacios en donde se reproduce y se podría alentar y reproducir lo que sería la cultura de la paz. Podemos nosotros desde nuestro hogar, desde nuestras familias, desde nuestra colonia, desde nuestro ámbito laboral, desde nuestro ámbito social, quizás en un ámbito muy pequeño, contribuir con todas estas prácticas de educación, y de educación justamente basada en valores, basada en el respeto, basada en la responsabilidad, basada en la cooperación, que es muy importante nosotros ser cooperativos y ser solidarios para tener una sociedad mucho más justa, más equitativa, más en términos generales más social, más compartida, más justa. Si nosotros a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones, podemos difundir y podemos enseñar este tipo de valores, eso va a ser un ejemplo que van a seguir los demás. Seguramente al interior de la familia es el mejor lugar donde podemos ir sembrando esta semilla de la paz. ¿Cómo podemos lograr este propósito? A través de la familia podemos sobre todo manifestar al exterior, en donde estemos, en la calle, en el hogar, lo que es el lugar de trabajo, etcétera. Vamos a transmitir lo que traemos de la familia, y si son valores, si son
sobre todo actitudes positivas, se van a reflejar en la sociedad. Pues inculcando valores universales, ¿no? Cuando digo universales lo digo en el sentido más filosófico del término, ¿no? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la propia idea de libertad, por ejemplo, que sería un valor universal, tiene varias acepciones dependiendo de cada sociedad. Entonces, cuando lo digo de valores universales, me refiero y de manera filosófica me refiero que en el hogar se podrían alentar valores universales como la libertad, como la autonomía, como la igualdad, pero pensando de una manera más amplia, no acotándolo a ciertos escenarios. Es a través de la educación que uno le da a sus hijos, de la educación que recibe de los padres. Sin embargo, a veces no queda muy claro o no queda muy entendido estos factores. Bien, daría yo un ejemplo. Si nosotros acostumbramos cotidianamente a levantarnos temprano, a llevar a los hijos a la escuela, que vayan aseados, que vayan alimentados, que estudien, recoger a los hijos, que hagan sus tareas, se les está educando justamente en valores, se está haciendo una formación ciudadana. Ellos están viendo que tienen derecho al cuidado, tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a la educación, tienen derecho a realizar actividades lúdicas. El juego es importante para los niños, para que crezcan con creatividad, para que crezcan con imaginación y no solamente sean repetición de comportamientos ajenos. Amigos, si ustedes quieren saber más sobre la cultura de la paz o cualquier otro tema relacionado con los derechos humanos, no olviden visitar nuestro Centro de Información y Documentación que se encuentra en Toluca, en el edificio sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Más de 5,000 títulos disponibles para ti en materia de derechos humanos. Vamos a una pausa, enseguida continuamos. Es una relación muy importante. Aquí quisiera yo ahondar un tanto en las cuestiones de desigualdades. No podemos dejar nosotros fuera, no podemos dejar de considerar que existen muchas desigualdades, simple y sencillamente hablando de México. Tenemos diferentes pueblos, tenemos una diversidad cultural muy amplia, tenemos también muchas costumbres, tradiciones, usos muy particulares de cada uno de estos pueblos y es un derecho humano también la autodeterminación de los pueblos indígenas. Cuando tenemos desarrollo de una sociedad, estamos hablando que sobre todo hace todo lo posible por erradicar la violencia. Es decir, estamos hablando de sociedades en las que el ánimo que priva es sobre todo un ánimo de apoyo mutuo, de cooperación, de solidaridad, de comprensión, de reciprocidad. Cuando tenemos estos elementos es mucho más fácil tratar de erradicar este tipo de lastres y que sobre todo aparejan la violencia. Y el respeto pues se traduciría en ¿qué? En poder atenderlos, en poder otorgarles servicios, en poder señalarlos como parte integrante de una sociedad. El desarrollo de los pueblos se generaría, o cuando menos tendría una sinergia positiva, siempre y cuando se tome en cuenta la paz como tal, los derechos humanos. En medio de este panorama, los medios de comunicación, con toda esta influencia que ejercen en la sociedad, ¿qué papel juegan en la construcción de la cultura de la paz? En la actualidad nadie puede negarlo. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en prácticamente todo. Yo creo que incluso en la actualidad no hay sociedad a donde no llegue un medio de comunicación en particular. Es muy importante. Aquí hay que poner algo, hay que resaltar algo. Los medios sí juegan un papel importante porque no solamente debemos de considerar la familiarización de la violencia. Muchas veces lo que vemos en los medios es la proyección de violencia y lo malo que podemos tener precisamente con esa proyección de la violencia es que la persona lo tome como algo habitual.
Es decir, las personas nunca deben de familiarizarse con estos términos, sobre todo con la violencia, y por lo tanto lo que se le pide a los medios es que produzcan y transmitan como tal los problemas, los acontecimientos que hay en el mundo, no obstante con esa talante de objetividad y de racionalidad. Son básicos, son fundamentales. Nosotros no podemos estar desligados en un mundo totalmente comunicado a través de la radio, de la prensa escrita, a través de la televisión y ahora a través de las nuevas tecnologías, como ser el internet y estas redes sociales que cada día van en aumento, como es el Facebook, el Twitter y algunos otros, los chats y todos los blogs, en fin, todo este tipo de tecnología es una herramienta fundamental para que nosotros podamos construir. Estos medios de comunicación van a ser transmisores, por ejemplo, de la educación. La educación es una parte muy importante porque forma pensamientos, nos hace seres reflexivos, críticos, propositivos, creativos. Sobre todo es un asunto de personas, es decir, siempre vamos a decir que en el ámbito personal uno mismo busca establecer lo que es el concepto de paz en sí mismo. Es decir, la paz interior, no abordándola desde un punto de vista dogmático o romántico, sino que la paz que podemos llevar aparejada a los demás a través de la tranquilidad, de una convivencia armoniosa, de ser proactivos y positivos, de tener una convivencia en el sentido más amplio de ese término. Entonces estamos hablando que sí es una cuestión personal y que se traduce a cuestiones más globales, más internacionales, incluso pasa de lo local a lo internacional. No solamente la paz es una ausencia de guerra, como lo citaría Galtung, a eso le llamaría una paz negativa. Una paz positiva, como dijera Galtung también, es justamente cubrir las necesidades básicas humanas. ¿Y cuáles serían estas necesidades básicas humanas? Vivienda, alimentación, salud, educación, para que nosotros tengamos justamente una sociedad mejor. No se puede entender la paz solamente desde las naciones, sino también desde los sujetos. De hecho, yo diría más bien que la paz se maneja en distintos niveles, ¿no? En un nivel, digamos, más microsocial, en donde intervienen ya los sujetos como tal, en su vida cotidiana, en sus relaciones laborales, pero también en un nivel más macroestructural, ¿no? En donde ya intervienen las naciones como un todo. Pero incluso si somos un poco más quisquillosos, yo podría decir que hay también un nivel mesosocial, ¿no? En donde ya intervienen las instituciones como tal, como generadores de relaciones. Hemos llegado al final de esta emisión y nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que construir la paz que todos queremos y la sociedad pacífica y constructiva que buscamos es responsabilidad de todos nosotros. Nos vemos la próxima en El Valor de tus Derechos Humanos.